Propiedades de la suma de un triángulo. Seremos capaces de clasificar triángulos según sus lados y sus ángulos. Vamos a encontrar el interior y el exterior de la medida de los ángulos en triángulos y usaremos las propiedades de los triángulos isósceles y equilaterales. Un triángulo es un polígono formado por segmentos que se encuentran o que se conectan en tres puntos que no son colineares. No colinear significa que los puntos no están en la misma línea. Hay una manera de clasificar los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos tenemos 4 nombres específicos de triángulos. El triángulo agudo, obtuso, derecho y de igual ángulos. Acute, obtuse, right y equiangular. El triángulo agudo es el que tiene los 3 ángulos agudos, que quiere decir que son menores de 90 grados. El triángulo obtuso tiene un ángulo obtuso. En este triángulo vamos a encontrar que uno de los ángulos va a ser mayor de 90 grados. Y ese es el ángulo obtuso, mayor de 90 grados. También vamos a tener el triángulo right o recto, que es el que tiene un ángulo recto de 90 grados como uno de sus ángulos. Y el triángulo equiangular o de igual ángulos es cuando los 3 ángulos se consideran congruentes en el triángulo. Los 3 triángulos son congruentes. Congruentes significa que tienen el mismo tamaño y la misma forma. También los triángulos se pueden llamar equilaterales, isósceles y escalenos. El equilateral tiene 3 lados congruentes. Quiere decir que estas marquitas representan que los lados son congruentes de la misma medida. Un triángulo isósceles o isósceles tiene por lo menos, at least significa por lo menos, 2 lados congruentes. Podemos entonces poner las marquitas en los 2 lados que son del mismo tamaño o la misma medida uno del otro, en el triángulo que se llama isósceles o en inglés isósceles. Y el triángulo escaleno no tiene ningún lado que sea congruente. Los 3 lados del triángulo son de diferentes tamaños. Y por eso ponemos estas 3 marquitas. Una marca, 2 marcas y 3 marcas, porque los 3 lados son diferentes. Consideremos un cuadrado en donde cada lado es perpendicular a su lado adyacente. Quiere decir que este lado es adyacente a este lado. ¿Cuál es la medida de un ángulo interior dentro del cuadrado? Pues cada ángulo es de 90 grados porque es un cuadrado. ¿Cuál es la suma de todos los ángulos en el interior de este cuadrado? Si cada ángulo es de 90 grados, el total sería 360 grados. Ahora, imaginemos que nosotros dibujamos una diagonal, una línea diagonal cortando a este cuadrado a la mitad, de una esquina a la otra esquina, corner to corner. Si nosotros tomamos solamente una mitad, ¿cuál es la suma del interior de los ángulos de la mitad del cuadrado? Vemos que todo el cuadrado es de 360 grados. Si picamos el cuadrado por la mitad y a ese número de ángulo 360 lo dividimos entre 2, vamos a tener una totalidad de 180 grados para cada triángulo. Veamos si nos dan un triángulo y nos dan un incógnito o una x, que es una variable, ¿cómo podemos encontrar ese valor de x cuando nos dan solamente 2 ángulos y debemos encontrar ese tercer ángulo? Para poder resolver esto vamos a utilizar un teorema, que es un tipo de regla, que se llama el teorema de la suma del triángulo, en el cual se declara que los 3
ángulos del interior del triángulo siempre van a ser una suma de 180 grados. De esa manera, por eso, therefore significa por eso, al sumar los dos ángulos que tenemos, 70 más 30, más el incógnito o la variable, eso nos debe dar un total de 180 grados. Al combinar los términos aquí, 70 más 30, que los podemos unir, que nos da 100, más la x, y dejamos aislada a la x, nos va a dejar que la x tiene un valor de 80 grados. Y al sumar 80 más 70 más 30 nos tiene que dar 180. Veamos otro ejemplo. Nos dan un triángulo y tenemos que encontrar el ángulo que no sabemos cuánto vale. En este caso es la x. Tenemos que uno de los ángulos es 42 grados y tenemos también un ángulo que reconocemos que es de 90 grados porque es un ángulo recto. Al tener esta marquita de cuadrito sabemos que es un ángulo de 90 grados. Para resolver este tipo de triángulo, o para resolver este tipo de triángulo donde tenemos un incógnito o una variable, utilizamos el teorema corollary de la suma de un triángulo, que dice que los ángulos agudos de un triángulo recto son complementarios uno del otro. Complementario significa que la suma de esos dos ángulos nos tiene que dar 90 grados, porque esos dos ángulos sumados de 90 grados más los 90 grados de la otra parte del ángulo, del otro ángulo en el triángulo, nos tiene que dar 180 grados. Y 42 más la x nos debe dar 90 más. 42 más x es igual a 90. Vamos a ver cuál es el valor de x al resolver a x en esta ecuación. El resultado sería 48 grados y ese es el valor de la incógnita o de la variable x en este ejemplo de triángulo. Veamos otro ejemplo. Nos dan el siguiente triángulo y tenemos que resolver por x. Tenemos 70 grados el ángulo A, el ángulo C es 2 por x grados y el ángulo B no sabemos cuánto vale. Para resolver este tipo de triángulo necesitamos el teorema de la base de los ángulos, el cual declara que dos lados de un triángulo son congruentes if and only if, solamente si dos de esos ángulos son congruentes. Estas marquitas que nos indica también que son el mismo tamaño los lados de este triángulo. Este es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este 70 más debe ser igual al 2 por x, porque en este tipo de triángulo nos damos cuenta que estos ángulos son exactamente igual. Nos da que x es 35. Entonces, ¿cuál es el ángulo B? Mejor dicho, si este ángulo A vale 70 y el ángulo C vale 70 porque x es 35, entonces el ángulo B va a ser lo que falte para llegar a 180 cuando sumamos estos dos ángulos. 70 más 70 más el ángulo B, o la medida del ángulo B, es 180. 140 más la medida del ángulo B debe ser 180, y al despejar a la medida del ángulo B nos da que 140 lo restamos de los dos lados y nos da que la medida del ángulo B es 40 grados. Veamos otro ejemplo. Nos dan este triángulo y tenemos que resolver por x. Pero para resolver este tipo de triángulo o este tipo de x variable, necesitamos el teorema de la base de los ángulos al corollary, el cual declara que un ángulo equilateral o de todos los lados iguales, como este, que tiene 60 grados de ángulo en cada uno de sus ángulos, eso indica que es un ángulo equiangular y equilateral. Todos los triángulos equilaterales son también equiangular.
Quiere decir que si todos los tres tienen el mismo lado, tienen el mismo ángulo también. Y si tienen el mismo ángulo, podemos deducir que también tienen los mismos lados. Ahí tenemos las marquitas para decir que los tres lados son iguales. Por eso, therefore, ese 8 que nos indica que es la medida de ese lado es lo mismo que este que está aquí. Podemos decir que x más 6 es igual a 8 y cuando resolvemos por x nos da que x tiene un valor de 2. De la misma manera vamos a tomar el 4 por y y vamos a decir que 8 es igual a 4 por y. Para deducir quién es y en este caso. 4y es igual a 8. Dividimos por 4 para cancelar el coeficiente de la y, que es 4. Y por pura casualidad nos da que es 2 también. Muchas veces este número va a salir diferente. No necesariamente es el mismo. Y es igual a 2 en este caso porque 8 entre 4 es 2. Es la única manera que podemos decir que 4 por 2 es 8 y 2 más 6 es 8 de este lado también, en donde vemos que todos los lados son iguales. Ahora vemos este ejemplo. Resolvamos por x. De acuerdo a este triángulo, para resolver y buscar el valor de x, debemos usar otro teorema que se llama el teorema de ángulo exterior, porque la x está ahora en el lado exterior al triángulo. Esta x más, vamos a poner que este ángulo que no nos lo dan tampoco, vamos a ponerle otra letra como variable. Esta x más esta y nos tiene que dar 180 porque en una línea recta, cuando tenemos una línea recta y tenemos una línea que está traspasando o toca a esta línea recta, podemos deducir que un ángulo más el otro ángulo de esta línea de 180 grados es suplementario uno con otro. Esta x es suplementaria con el ángulo de y. Estos dos ángulos son suplementarios y la suma de ellos tiene que dar 180. Por eso podemos poner aquí esta ecuación que dice x más y es igual a 180. 20 más 50 más y nos va a dar 180. Eso lo sabemos, que la suma de los tres ángulos de un triángulo nos tiene que dar 180. En este caso la x va a ser el 20 más el 50 y la y es exactamente, y es igual a 180, es lo que tenemos abajo. Entonces vamos a sustituir 70 por la x y vamos a tratar de encontrar quién es la y. El teorema del ángulo exterior nos dice que ese ángulo exterior es equivalente a o es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo. Por eso, x va a ser igual a 20 más 50. X va a ser igual a 70 y lo sustituimos por la primera ecuación. Las expresiones de variables representan las medidas de ángulos de un triángulo. Vamos a resolver por x y vamos a encontrar las medidas de cada ángulo. En este triángulo tenemos la medida del ángulo 1 es 2 por x, la medida del ángulo 2 es 4 por x y la medida del ángulo 3 es 6 por x. X es la incógnita o la variable, pero la suma de ellos tres sabemos ya, por lógica y por regla y teorema, que la suma de todos esos ángulos en un triángulo tiene que dar 180. Al sumar y combinar todos estos términos nos da 12x es igual a 180 y al dividir entre 12 para poder cancelar ese coeficiente de x nos queda que x es 15. Entonces la medida del ángulo 1 va a ser 2 por 15, 30 grados. La medida del ángulo 2 va a ser 4 por 15, 60 grados. Y la medida del ángulo 3 va a ser 6 por x, que sería 6 por 15, 90. Y aquí tenemos entonces los tres ángulos que nos están pidiendo que resolvamos. No es equiangular, no es
de igual ángulos los tres, pero sabemos también que este ángulo es un ángulo recto porque este triángulo tiene un ángulo recto porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces podemos deducir, podemos llegar a la conclusión de que este triángulo es recto y aparte es escaleno porque tiene tres diferentes ángulos. Tratemos de resumir en nuestra mente o en un pedazo de papel, escribir cuáles son las características de cada uno de estos tipos de triángulos.